a través de nuestras redes sociales. Nuestros servicios llegan a muchos países del mundo y en ocasiones, cuando tengo el privilegio de viajar, recibo mucho testimonio de personas que se conectan con nosotros, ya sea en vivo o que lo ven luego de sus propios servicios. Y el poder de Dios es maravilloso porque uno puede bendecir gente a la distancia de una manera que uno ni se explica cómo lo hacemos, pero lo hacemos por la gracia de Dios. Amén. Bienvenidos sean todos aquí a la casa del Señor. Estamos contentos por cada uno de ustedes que llegó a adorar a nuestro Señor. Quiero dar algunos anuncios importantes antes de entrar en mi prédica, ya que los tengo aquí al frente mío. Y es que en el mes de junio tendremos nuestros bautismos, nuestro servicio de bautismo. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Si aún usted no se ha bautizado y usted quiere este año bautizarse, lo anunciamos desde ahora, porque pronto tendremos unas clases para que esos candidatos a bautismo puedan venir y aprender en realidad lo que significa el bautismo y que puedan tener una revelación de lo que están haciendo. Así que en pantalla hay un QR code que también está en la parte de afuera en el pasillo, y ese QR code lo puede llevar usted a la página donde registrarse para el bautismo. Pastor, ¿es importante registrarse? Demasiado importante registrarse. Pastor, lo dejo para el día antes, la semana antes. No lo deje para la semana antes. Hágalo cuanto antes. Si usted sabe que se va a bautizar, simplemente llene su información y así nosotros nos podemos mantener en contacto con usted para darle todo lo que usted necesita para ese evento. Pastor, si los niños se pueden bautizar, la respuesta es no. En esta ocasión estamos subiendo nuestra edad a 12 años, simplemente por el hecho de la madurez que hace falta para hacer este compromiso con el Señor. Los niños no requieren bautismo, pues los niños no pueden hacer una confesión de renuncia al mundo, porque todavía ellos no están en esa etapa de madurez, ¿verdad? Si sus niños se bautizaron cuando estaban en la iglesia católica, eso no cuenta. Cuando ellos lleguen un poquito más mayorcitos y tengan una revelación de lo que significa, con mucho gusto bautizamos a nuestros niños, pero ellos están vivos delante de Dios y Dios los bendice a ellos de igual manera. Amén. Así que si usted quiere ser ese candidato, por favor, vaya a la pantalla y ahí usted puede recibir toda la información necesaria. We have young adults unplugged. Jóvenes adultos. Ese es este mes, mayo, ahí está, mayo 17. Nuestros jóvenes adultos tendrán un servicio de adoración, de oración aquí en la casa del Señor, y será algo maravilloso, así que no se lo pierda. Y también nuestros niños tendrán a fin de mes, el 31, un servicio especial de niños. Nadie se lo pierda, esos niños maravillosos. Vamos a dar un aplauso al Señor. La Biblia dice que dejemos que nuestros niños vengan al Señor. Así que ese servicio será para que usted traiga a sus hijos, para que ellos experimenten algo maravilloso. Los preadolescentes tuvieron un servicio este viernes y también fue glorioso. Un aplauso a esos preteens y al equipo de trabajo que se reúne con ellos y que les enseña la palabra del Señor. En fin, como siempre digo, la mesa está servida. Falta que usted simplemente se acerque y coma. Amén. Y que participe de todas las cosas maravillosas que tenemos para ustedes y para bendecir su vida y bendecir su familia entera. Mira a la persona que está a tu lado y dile: borrón y cuenta nueva. Ahora mira al otro y dile otra vez: borrón y cuenta nueva. Ese es mi título en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos bendice. Tu Espíritu Santo, Señor, nos habla cada minuto, cada segundo, y nos deja saber exactamente, Señor, las cosas que tú tienes preparadas para nosotros en tu palabra. Las recibimos hoy con mansedumbre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El libro de Isaías, capítulo 43, dice la palabra del Señor: no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Isaías 43, 18 y el 19. No recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado.
Fíjense, pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer, pues estoy a punto. Tengo mis notas están un poquito, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no las ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esta palabra, esta promesa que Dios nos da en el libro de Isaías, es una promesa que aparentemente es elemental para el creyente, especialmente cuando tratamos con el tema de la redención. Dios nos perdona y Dios espera que con ese perdón, con esa transformación que recibimos de parte de Él, seamos una gente nueva. De hecho, Él nos llama a nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero no solamente es importante hacer borrón y cuenta nueva por el tema de la culpa o por el tema de la condenación o por el tema de moverse hacia adelante, sino también es importante el permitir que Dios renueve nuestra mente y nuestro corazón, porque si no hay una renovación de imagen, nunca podemos ser transformados y cambiados. Hay muchas personas que pueden aceptar el perdón de Dios en su vida, pero no cambian nunca su pensamiento, no cambian nunca su corazón. Y como no cambian su corazón y su pensamiento, nunca pueden cambiar su comportamiento. Y Dios no quiere que tú simplemente le sirvas, Dios quiere que tú seas transformado y cambiado completamente por Él. Aquí el profeta nos dice, no recuerden lo que pasó antes. Hay que olvidar nuestros errores, nuestros fracasos. Hay que olvidar las cosas que no nos han ido tan bien. Quizás una persona que quiere restaurar su matrimonio, trayendo en cara todo lo malo que sucedió en el matrimonio, no va a haber ninguna restauración. Una persona que quiere progresar en el área de sus finanzas y ha tenido varios fracasos pensando en el fracaso financiero, nunca vas a tener éxito en ninguna área. Por lo tanto, es importante entender que todo lo que la sangre limpia, la sangre borra. Y si tú vas delante de Dios y tú te arrepientes delante del Señor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios va a alcanzar tu vida. Eso es importante entenderlo, porque no solamente la gracia es de parte de Dios para nosotros, sino que también nosotros tenemos que aprender a tener gracia con nosotros mismos y a tener gracias con otros que nos rodean. Muchas veces se nos olvida el paso del lugar donde Dios nos sacó. Muchas veces se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para traernos hasta donde estamos, y seguimos simplemente batallando en nuestra mente, en nuestro corazón, sin darnos gracia. Y donde no hay gracia, no hay cambio. Diga conmigo, no hay cambio. Salmo 103, verso del 8 al 14, dice lo siguiente: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hay gente que vive pensando que Dios está buscando cualquier cosa para enojarse contigo. Él dijo, no, yo soy lento para enojarme, gracias a Dios. Dios no es como algunos de nosotros que nos enojamos rápido. ¿Alguien aquí se ha enojado? ¿Alguien aquí se ha enojado? Ok, muy bien. Pero Él dice que Él es compasivo. Y además de ser compasivo, su compasión le da ¿qué? Misericordia. Quiero que escuches estas palabras para tu vida en el día de hoy. Dios tiene compasión y Dios tiene misericordia de ti. Si estás viviendo por tiempos difíciles, Dios tiene compasión y Dios tiene misericordia por ti. Si hay áreas en tu vida que aún no están sometidas completamente a Dios o transformadas en Dios, quiero que no te quepa duda que Dios es compasivo y misericordioso contigo. Lento para enojarse y está lleno, esto me gusta, de amor inagotable. Nunca dudes del amor de Dios, porque no hay nada que tú puedas hacer en esta vida para hacer que el amor de Dios se agote para ti. Por lo contrario, dice que su amor es inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo. Wow. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para con siempre. No nos castiga
por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Imagínese, si Dios te fuera a castigar por todo lo que tú haces, vivieras en un eterno castigo. Viviéramos en un eterno castigo. Pero Él dice, yo no voy a castigar todos nuestros pecados. No nos tratas con severidad o con la severidad que nos merecemos. Entienda esto. El concepto de la gracia significa que tú y yo nos merecemos algo. Y aunque no los merecemos, Dios no los da. Cuando yo viajaba mucho, particularmente con mi pastor, y habían años y habían meses que estábamos básicamente montados en un avión casi todas las semanas. Y era agotador, viajes muy largos, transatlánticos, a África, a diferentes partes del mundo. Y uno, el que no viaja le gusta viajar, y el que viaja mucho ya no se quiere montar en un avión. Y muchas veces me encontraba yo en una posición donde yo realmente estaba cansado. Y para tratar de convencerlo a él, yo le decía, papá, usted se merece una vacación. Pero no era que yo quería que él se fuera de vacaciones. Era que yo quería irme yo de vacaciones. Era que me diera un descanso a mí. Y él siempre me contestaba con la misma frase. Y me decía, Daniel, lo único que nos merecemos es el infierno. Y por la gracia de Dios, Dios no nos lo da. Y esa es la mejor explicación de gracia que yo puedo comprender y que te puedo explicar en esta vida. No importa cuán santo tú pienses que tú eres, lo único que tú y yo nos merecemos es la muerte eterna en el infierno. Pero la gracia de Dios es de tal manera que Él dice, no voy a tomar en cuenta tus pecados para siempre, ni tampoco te voy a dar lo que tú te mereces, porque la gracia va a venir a tu vida para darte el favor no merecido de Dios. Escucha eso bien, el favor no merecido. Deja de ganarte los milagros de Dios. Siempre está tratando de ganarte, que Dios, a ver si me gano, que Dios me sane. No hace falta que te lo ganes. Ya Él se clavó en una cruz antes de tu enfermedad para decirte, por mis heridas ya tú eres sanado. Antes de que llegara el cáncer, ya Él te había sanado. Antes de que llegara el problema, eso es gracia, ya está ahí. ¿Sí? Pero con nuestra conciencia de culpa muchas veces estamos tratando de alcanzar algo más, de convencer a Dios de que haga algo. Dios no necesita ser convencido. El que necesita ser convencido eres tú, de que la obra de Dios es completa en la vida de cada creyente. La gracia de Dios es el favor no merecido. De alguna manera, cada vez que nos salimos nosotros de la gracia de Dios, caemos en un pecado que es el pecado, para mí, el pecado original, y es el pecado más peligroso para cualquier creyente, porque es el pecado que detiene la gracia de Dios, y es el orgullo. Efesios capítulo 2 nos dice a nosotros, por gracia sois salvo por medio de la fe, y esa fe no de vosotros, para que nadie se gloríe. Cada vez que yo me salgo de la gracia de Dios, cada vez que yo me salgo de la misericordia de Dios, cada vez que yo trato de convencerme a mí mismo que me voy a merecer algo que Dios me dé, o que estoy ayunando mucho u orando mucho para que Dios haga, me estoy saliendo de la gracia y estoy operando en orgullo, porque me estoy gloriando de mi propia fe. Y nadie se puede gloriar de su propia fe, porque la fe que tenemos no nos pertenece. Escuche bien, dice que es el don de Dios. Y no hay tal cosa como un hombre y una mujer a quien Dios le dio más fe. Pues la Biblia dice, a cada cual le fue dada la misma. Diga conmigo, la misma. No es diferente. La misma medida de fe que a mí se me dio es la misma medida de fe que a ti se te dio. La situación con la fe es que todo el mundo empieza con una medida, pero no todo el mundo ejerce la fe, no todo el mundo la utiliza, y por lo tanto no todo el mundo la desarrolla. La fe es como un músculo del cuerpo. Por lo general, el ser humano, todos los seres humanos tenemos, por lo general, hay sus excepciones, tenemos la misma cantidad de músculos en los mismos lugares. El cuerpo humano fue creado por Dios de esa forma, pero algunos, por utilizarlo,
lo desarrollan más que otros. Puede ser a través del ejercicio, puede ser a través de la profesión en la cual tú ejerces. ¿Entiendes? Si estás trabajando todo el tiempo con tus manos, posiblemente pues tus manos son un poco más fuertes que las manos de alguien que no está constantemente operando o moviendo los mismos músculos. La fe es igual. La fe que no se usa, ahí se queda. Se muere, se gasta. El libro de Santiago dice: la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Por lo tanto, para yo poder accesar la gracia de Dios, que es por medio de la fe, y que Dios me pueda dar a mí todo lo que Él tiene preparado para mí, yo tengo que ejercer la fe. Yo tengo que utilizar la fe para que la fe vaya creciendo dentro de mí. Ahora, esa fe no es simplemente una creencia personal en mí mismo, o no es una creencia personal en mis circunstancias o en mis situaciones. No, la fe tiene que ser puesta en alguien que no falla, no en alguien que falla. La fe tiene que estar puesta en Dios, que es el único que nunca falla, que es el único que nunca miente y que es el único que nunca se arrepiente. ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? Es el único. Mis errores están ahí, mis debilidades están ahí. Aún el ser más espiritual del mundo, como Jesús, Él mismo le enseñó a sus discípulos: ustedes perseveren en la oración para que no caigan en la tentación. Vemos aún el mismo Jesús en su perfección, en su deidad, en Getsemaní, orando y diciendo en voz alta: estoy siendo tentado a no morir por esta gente, pero Señor, pasa de mí esto, porque quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Fue el único ser humano que nunca cometió un error y sigue siendo el Dios que no va a empezar a cometerlos en tu vida. Y ese Dios nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de hacer cosas grandes con nosotros. Creo que el ser humano, la mayor parte de los seres humanos, no entienden ni contemplan en su mente y en su corazón las oportunidades que Dios les da. Aún el cristiano, oyendo el mensaje, oyendo la palabra de Dios, que Dios le quiere bendecir, que Dios quiere hacer cosas grandes, pasa tanto tiempo dudando o pensando en su mente o argumentando si esto es de Dios, si no es de Dios, si va a pasar o no va a pasar. Muchas veces lo tomamos por alto, de tal manera que nos conformamos con las cosas como están y no nos atrevemos a creer por más. Yo lo siento, el creyente tiene que ser un ser rodeado de éxito en todas las áreas. Rodeado de éxito en todas las áreas. No nos podemos poner tan legalistas y tan religiosos. Ay, lo que Dios mira es el corazón. Por favor. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando quería escoger un rey. Cuando quería sacarlo de un pastor de ovejas a un rey. No era una excusa para mantenerlo abajo, era una razón para llevarlo arriba. ¿Alguien está oyendo? Y nos conformamos. Caemos en ese estado mental y espiritual donde no nos extendemos para alcanzar más. Todo ser humano está lleno de debilidades y ha cometido múltiples errores. No hay ninguno. Sin embargo, Dios, sabiendo eso, no utiliza tu pasado, tus errores o tus debilidades como una razón para no usarte, o como una razón para no darte una nueva oportunidad, o como una razón para perdonarte y llevarte al lugar que Él quiere. Pues si ese fuera el caso, ninguno de nosotros necesitaríamos un redentor, porque no había razón de tener un redentor, un salvador. No había razón del perdón si no era para perdonar, olvidar y restaurar. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios para nosotros. Y Él, según lo que te acabo de leer en el libro de Isaías y en el libro de los Salmos, Él nos da una oportunidad para hacerlo bien. Pastor, ¿y qué pasa si ya yo estoy medio viejo? Lo primero que tienes que hacer es quitarte el complejo de viejo.
Porque si Abraham pudo ser padre a los 100 años, ahí sí. Claro. Si Moisés a los 80 pudo libertar al pueblo, ¿por qué tú no puedes? Y tú no tienes 80 ni tienes 100. No. Hay tiempo para hacer cosas grandes para Dios. Y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Eclesiastés 7:20 nos dice: no hay una sola persona en la tierra que sea siempre buena y que nunca peque. No hay uno. Así que quítate ese complejo religioso. Porque yo me he dado cuenta que la gente más religiosa es la más pecados que tienen escondidos. Los santurrones son los que tienen un closet que no tienen un clase de closet que no es que tienen 2 o 3 huesitos, es que tienen, óyeme, tienen como 4 cementerios allá adentro. Y siempre está hablando de los demás, y siempre está quejándose de los demás, y siempre está criticando los comportamientos de todo el mundo. Mire, bébase una dosis de humildad. Porque Eclesiastés dice: no hay una sola persona. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. No hay ninguno. Salmo 19 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame aún de las faltas que me son ocultas. Esta es la actitud de humildad que te lleva a grandes lugares en Dios. Cuando tú vas a Dios y tú le dices: Señor, aún de las cosas que no sé, líbrame de ellas. Esto es importante saberlo. No solamente para nuestro trato con Dios y nuestro trato con nosotros mismos, sino también con el trato que tenemos con otros. Qué fácil se le olvida a la gente la misericordia que Dios tuvo con ellos cuando es el momento de linchar o acusar a otro. Se nos olvida cuán mentirosos éramos cuando otro nos dice la mentira. Se nos olvida cuán imperfectos somos cuando estamos viendo la imperfección o la falta de otros. No. David decía: líbrame aún de lo que está oculto en mi corazón. No quiero que ninguna debilidad, que ninguna falta en mi vida me impida alcanzar lo que Dios tiene para mí. Alguien dice amén. Número 2, si Dios nos promete en su palabra que Él puede borrar nuestros errores, nuestras rebeliones, entonces ¿cómo no borrará tu error? Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré. Diga conmigo: no me acordaré. No me acordaré de tus pecados. Esta palabra está diseñada para toda persona, y creo que en esa lista pudiera estar el nombre de cada uno de nosotros que ha cometido errores o le han sucedido cosas que usted piensa que te costaron algo, que te costaron el propósito de Dios, o que te costó una oportunidad que perdiste, o te costó un matrimonio, o te costó años de libertad financiera para estar atado económicamente. Yo quiero que tú sepas que si Dios dijo que para Él es fácil borrar tu rebelión, entonces también puede ser fácil para Dios ayudarte a arreglar tu error. También puede ser fácil para Dios traer la transformación que tú necesitas para que te puedas mover hacia adelante y echar manos a la vida eterna. No te olvides que tenemos un enemigo que te quiere mantener constantemente mirando por el espejo retrovisor. El espejito retrovisor que está en el carro, bueno, ahora ya no se usa mucho porque ahora todo es cámara. Ya hay algunos que no saben estacionarse si no tienen una cámara. Sin la camarita no pueden. Bueno, dejemos eso ahí. Pero el enemigo te quiere que tú estés constantemente mirando hacia atrás, que estés constantemente pendiente a tus errores del pasado, a lo que no lograste, a lo que no hiciste, a lo que dejaste perder. Porque mientras tú estés mirando hacia atrás, no puedes concentrarte en lo que está al frente.
Y hay personas que están estancados espiritualmente, financieramente, familiarmente. Están estancados en todas las áreas de su vida porque no tienen su mirada puesta a donde tiene que estar, que es en el propósito y el plan de Dios para tu vida. Mientras siga mirando hacia atrás, no vas a lograr echar hacia adelante. No vas a lograr poder alcanzar aquello por lo cual tú también fuiste alcanzado por Cristo. No se nos olvide que fue Pablo, el mismo Pablo, el que confesó a los filipenses en un momento dado y le dijo: todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora las estimo por pérdida. Todo lo que yo pensaba que era importante, todas las cosas en las cuales yo me aferré, ahora las estimo por pérdida, con una sola razón: que yo pueda mirar hacia adelante y enfocarme en el premio del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Nos dice la Biblia acerca de Moisés que Moisés alcanzó todo lo que Dios tenía para su vida. Dice que no se aferró ni siquiera a las riquezas inciertas de Egipto, ni a los deleites temporales del pecado, porque mantuvo sus ojos puestos en el galardón. Te pregunto en esta mañana, ¿en qué tú tienes tus ojos puestos? ¿En qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando por la necesidad, o estamos pasando por el problema, o estamos pasando por las situaciones, las hacemos más grandes, las incrementamos, las convertimos en gigantes, porque estamos constantemente mirando el problema y no mirando la solución. Por eso hay tanta gente enferma emocionalmente, tanta gente enferma mentalmente. El mundo está enfermándose cada vez más en su salud mental y en su salud emocional, porque simplemente tiene sus ojos en las cosas incorrectas. Porque vivimos en una sociedad donde estamos siendo constantemente entrenados, sin decírnoslo directamente, que siempre, que otro es mejor, que nos estemos comparando y midiendo con otros constantemente. En el trabajo, en la iglesia, por las redes sociales, por nuestras conversaciones. Siempre nos encontramos en esa comparación. Y yo quiero que tú sepas algo en esta mañana. Tú eres tan único que no tienes comparación. Cuando Dios te creó a ti, te creó hasta con un código especial en tu sangre que te hace diferente de todo el mundo. Te creó con una dentadura que no es solamente para comer. Te creó con una dentadura que ni tu gemelo tiene la misma dentadura, a tal grado que los científicos forenses pueden identificar un cuerpo simplemente por su dentadura. Dios te hizo tan único que tus ojos no se comparan a nadie, y también puedes ser identificado biométricamente por tus ojos. Tus huellas digitales nadie las tiene, son tuyas, porque Dios, cuando te creó pensando que nadie era digno de ser comparado contigo. Por lo tanto, suelta el complejo. Suelta ese complejo. Suelta ese pensamiento constante que te tiene comparándote con otros, que te tiene mirando por el lado a ver quién hace más o quién tiene más. No, borra todo eso de tu mente en el nombre de Jesús, porque lo que Dios tiene para ti es tuyo y nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. ¿Y qué hace Satanás? Le mete eso en la cabeza. Se lo mete a uno desde jovencito, en los colegios, con las comparaciones. Se le mete a la jovencita con su apariencia física, o al jovencito con su apariencia física. Y luego Satanás siempre trae a alguien a tu vida para asegurarte que esa llaga crezca, para asegurarse que ese complejo siga creciendo y aumentando en ti. Y ya
empiezan a crear diferentes cosas y ya para cierta edad la jovencita no está casada, ya es un problema, se va a quedar jamona. Si el jovencito no ha tenido noviecitas, ya eso es un problema. Y así sigue creciendo cada vez más, porque ese niño, ese jovencito no se queda jovencito, se convierte en un hombre, se convierte en un adulto que en ocasiones tiene disfunciones en su vida porque no ha entendido o no ha recibido la revelación de cuán valioso tú eres para Dios. Aquí nadie es menos que ninguno otro. Ninguna cultura, ningún pasaporte, ningún certificado de nacimiento, ninguna cantidad de plata que puedas tener. Eso no te hace más ni te hace menos, porque cuando Dios te hizo completo. Y eso nadie te lo puede quitar. Dios tiene un propósito tan grande para nosotros que aún dentro de su palabra nos dio ejemplos de hombres a quienes hoy nosotros consideramos los grandes héroes de nuestra fe. Los consideramos como hombres que hicieron cosas. De hecho, algunos de ellos están listados en el libro de Hebreos capítulo 11, donde Dios nos deja algunos de los grandes logros que hicieron estos hombres. Sin embargo, cuando tú miras la vida de ellos, te das cuenta que la vida de ellos también estaba plagada de errores y que Dios no tomó sus errores en cuenta para arrepentirse. El padre de nuestra fe, el padre de nuestra fe, le fue infiel a su esposa con la sierva de la esposa. El padre de la fe un día mintió para que un rey no se enamorara de su esposa. El padre de la fe, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo primero que hizo fue meter a su sobrino Lot en la maleta. Y ocasionó un gran problema, porque el padre de la fe, a quien Dios dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no siempre vivió justamente, pero con todo y eso Dios borró sus pecados, borró sus errores y de él sacó una gran nación. Ni siquiera hablemos de que la primera familia en quien Dios puso en la tierra, y de hecho dice la Biblia que puso en ellos hasta su propia imagen. Satanás utilizó una discordia o una situación familiar donde Eva engañó, se dejó engañar por la serpiente, abrió la puerta para el enemigo y ella usó su seducción y su manipulación para también causar lo mismo en su esposo. El resultado de eso fue el nacimiento de una familia bastante disfuncional, porque cuando uno le abre puertas al enemigo, el enemigo entra y pica. Y creo que una de las consecuencias más grandes que tuvo Adán y que tuvo Eva, además de pecar y perder su identidad en Dios, fue la tragedia que provocaron en su propio hogar, donde sus primeros hijos ni siquiera se llevaban el uno con el otro, y uno cometió el primer fratricidio, asesinar a su propio hermano. Y con todo y eso, Dios no abandonó a Eva y tampoco abandonó a Adán. Hubo consecuencias para su desobediencia, pero seguían siendo el hijo y la hija de Dios. Alguien dice amén. Isaac también cometiendo errores con su preferencia entre hijos, causando una gran dinámica de muchos años entre Jacob y Esaú. Y los errores de los padres provocaron grandes cosas en la vida de Jacob y en la vida de Esaú. Pero así como quiera, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo sigo siendo el Dios de Jacob. Sus errores no fue una razón para que Dios los abandonara. Y yo quiero que tú oigas eso en este día. Tus errores no son una razón para que Dios te abandone.
Si estás en línea y me estás escuchando y quizás hasta has contemplado quitar tu propia vida, yo quiero que tú sepas que tus errores y tus circunstancias no son una razón para que Dios te abandone. Él te va a levantar, Él te va a sacar hacia el otro lado, Él va a borrar tus errores y te va a dar una cuenta nueva. Y eso te lo tienes que decir todos los días. Porque el enemigo, Satanás, Satanás es sucio. Alimentándole a la gente constantemente en medio de sus problemas. A nuestra juventud, en medio de sus problemas, lo primero que susurra en sus oídos es: quítate la vida. Y la gente lucha con esto. Claro, no es un tema que todo el mundo quiera hablar, pero es la realidad. No estamos exentos. Una de las plagas más grandes que existe en el ministerio en Estados Unidos, entre pastores en Estados Unidos, es la gran incidencia de pastores que se quitan la vida, que cometen suicidio, porque no aguantan la presión que constantemente uno pueda sentir, porque todo el mundo espera la perfección de nosotros y de nuestra familia, no teniendo ellos ni una onza de perfección. O las presiones económicas, ¿verdad? Porque el único que no tiene derecho a prosperar en una iglesia, en algunas iglesias, es el pastor. ¿Sabes cuál es mi pregunta preferida para que usted nunca me la haga? Pues sí, te la voy a decir. Mi pregunta preferida para que nunca me la hagas: pastor, ¿en qué usted trabaja? Me encanta esa pregunta. No es nada. Yo veo Netflix todo el día. Pero son ejemplos de cómo la presión puede llegar a tu vida para destruirte mentalmente, emocionalmente, y que nunca puedas pensar que Dios puede hacer algo grande contigo. Especialmente el emigrante que llega a este país, que del saque tratan a uno como si fuese un ciudadano de segunda clase, cuando este país es una mezcla de naciones, de países, de idiomas. Y eso es lo que hace exitoso el concepto del Estados Unidos de América, que es la tierra donde todo el mundo debe tener una oportunidad. Pero quiero que tú sepas que aunque tu estatus en este país no esté como tú quieres que esté por ahora, tu estatus en el reino de Dios está arreglado hace muchísimo tiempo, y tú eres un ciudadano de primera clase, donde más importa. Y pastor, ¿y qué hago con el asunto aquí en la tierra? Padre, venga tu reino aquí a la tierra, para que sea hecha tu voluntad en la tierra como ya está hecha en el cielo. Aprendamos que nuestra posición espiritual, nuestro lugar espiritual, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y que sí, en ocasiones nuestros errores y las cosas que hemos hecho o los pecados que hemos cometido se convierten por un tiempo en una piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que Dios va a hacer todo lo que ha prometido independientemente de lo que tú hagas. No, la Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La Biblia sigue diciendo que hay consecuencias serias cuando escogemos mal. Pero la Biblia también dice que si el hombre que tomó la mala decisión o que hizo las cosas mal se arrepiente delante de Dios, sus pecados y sus errores son borrados, y Él te da la oportunidad para que tú rectifiques lo que tú estás viviendo. Si fallaste, te levantas en el nombre de Jesús. Yo le sirvo a un Dios que no deja a la gente en el piso. Yo le sirvo a un Dios que Él dijo: si 7 veces se cae el justo, 7 veces yo lo voy a recoger y yo lo voy a levantar. Ese es el Dios. Así que tú siéntete tranquilo de que por lo menos en cuanto a mí se refiere,
nunca te voy a juzgar por lo que tú hayas hecho o lo que ya hayas dejado de hacer. Si tu corazón está limpio, si tu corazón se arrepiente delante de Dios, nosotros dentro de lo que podemos te vamos a ayudar para restaurar tu matrimonio, restaurar tus hijos, restaurar tus finanzas, restaurarte con Dios y que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Bien. Porque una de las cosas que tenemos que romper en la iglesia es esas paredes de cristal. Porque la iglesia no es un museo de perfectos. La iglesia es un hospital donde gente imperfecta es sanada, levantada, restaurado. Y lo más maravilloso de la gracia es que Dios saca de algo que no servía para nada y lo usa para hacerlo todo. Él dijo en su palabra: lo vil he escogido yo para avergonzar a los sabios. A los débiles escojo yo para avergonzar a los que se creen más fuertes. Cuando David le pecó a Dios, Dios no rechazó el corazón de David para ser su rey. Cuando él envió allá al esposo de Betsabé a las primeras filas de la batalla para que el hombre se muriera y él se pudiera quedar con su esposa, Dios lo corrigió. Pero también Dios le dio la oportunidad, cuando él se arrepintió, de que rectificara su situación y que su casa siguiera siendo una casa, un hogar con un legado de parte de Dios. Es más, un legado tan y tan importante que salió de los lomos de David, que la Biblia nos dice a nosotros que Jesús salió del linaje de David. Y este hombre que vemos muy sangriento en la Biblia, este hombre que la Biblia dice que mataba a 10,000 como si nada, fue el mismo hombre que los niños se pararon en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cantando Hosana al Hijo de David. Hosana sea el Hijo de David. Sí, tus errores pueden causar tropiezos, pero tú tienes que aprender a arrepentirte lo más rápido posible. Cambiar tu pensamiento, cambiar tu mente, para que entonces Dios pueda sacar de ti lo que Él tiene planificado desde un principio. Sí, Abraham se adelantó al plan de Dios al tomar a Agar para que le diera un hijo, pero Isaac seguía estando en la mente de Dios, aunque Ismael había nacido. Dios había escogido, claro, a Moisés desde el vientre de su madre, poniéndolo en esa canasta, en ese río, para que llegara a la casa que llegó y preservar su vida de un gran asesinato que estaban haciendo con todos los niños menores. Pero con todo y eso, a pesar de que él se adelantó en su error a matar a un egipcio, Dios siguió llamándolo mi libertador. Tú vas a ir a ese pueblo y tú vas a libertar a mi pueblo. Pedro, a pesar de que negó a Jesús, siguió siendo el candidato de Dios para que se parara el día de Pentecostés a predicar un mensaje sencillo acerca del Espíritu Santo y miles llegaran a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El pecado de Pedro no silenció su voz, porque cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Se lo tuvo que decir 3 veces. 3 veces. Pudiéramos argumentar que Dios le habló de su amor por cada vez que lo negó. Pero también fue el modo de Jesús enseñarle a Pedro que el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Alguien dice amén a eso? Por lo tanto, tienes muchos ejemplos en la Biblia de hombres que la regaron, mujeres que la regaron, pero se levantaron en Dios, que Dios no permitió. Escuche bien, escucha lo que te voy a decir en esta mañana. Aprende a ser libre del espíritu de vergüenza. Aprende a ser libre de eso, porque nadie le preguntó a David
a Pedro, de qué seminario había salido y quién había sido, cómo había sido su proceso de restauración. En 40 días después de haber pecado, ya Dios lo tenía restaurado, cambiado y transformado. Porque cuando tú te pones en las manos del Señor, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. El problema es cuando permites, escuche, el problema es cuando permites que la vergüenza, la condenación, la culpa, los recuerdos de cosas que no valen el esfuerzo recordar, te detengan de acercarte a Dios. La Biblia dice que Dios da gracia al que es humilde. Por lo tanto, hombre, trágate ese orgullo. Aprende a pedir perdón. Pídele perdón a Dios. Si le fallaste a tu esposa, pídele perdón a tu esposa. Si le fallaste a tus hijos, pídele perdón. Porque mientras más rápido tú te pongas en las manos de Dios, más rápido Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Es precisamente esa falta de identidad lo que nos mantiene a nosotros amarrados y estancados en nuestra vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú no puedes perder la visión que Dios ha puesto en ti. Que hay cosas que en algún momento quizás no se te han dado. Yo, cuando empecé en el ministerio, tenía una visión y en mi mente yo pensaba que Dios iba a hacer cosas rápidas conmigo y que el éxito iba a ser notable de inmediatamente, porque todo el mundo empieza pensando, me están esperando, soy lo mejor que se va a aparecer a salvarle la vida a todo el mundo. Y luego tú te das cuenta que las cosas toman tiempo. Luego te das cuenta que las cosas toman trabajo, esfuerzo. Y algunos, por falta de oportunidades o por falta de cosas que no han sucedido y no han pasado en su vida, han perdido la esperanza en la visión que Dios te dio un día. Cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, no fue inmediato que él entró a la tierra. Es más, primero tuvo un problema, porque la mejor parte de la tierra se la tuvo que dar al sobrino. La mejor parte de la tierra se la tuvo que dar al sobrino. Cuando Dios le dice a Moisés, te voy a hacer un libertador, tomó 40 años. Pero fueron 40 años de aprendizaje a entrar y salir de un desierto pastoreando ovejas, preparándose para lo que Dios tenía para su vida. No pierdas la visión de lo que un día Dios te dijo, porque aunque tome un tiempo, la Biblia dice, no tardará y va a llegar. Pastor, pero ya han pasado 10 años, que pasen 40. Si Él dijo no tardará, no va a tardar, porque es el tiempo de Dios y no el tuyo. Perdemos la esperanza demasiado rápido, porque vivimos en un mundo instantáneo. Vivimos en un mundo donde lo resolvemos todo rápido. ¿Tienes hambre? Te vas a un restaurante de comida rápida a ordenar un sándwich de huevo que no es huevo, o un hamburger de carne y queso que no es carne ni tampoco queso, unas papitas que no sabemos ni qué son, porque a mí nunca me han quedado las papitas tan ricas así. ¿Qué serán? Necesitamos plata. Ya, todo es instantáneo, todo es en el momento, todo es rápido. Y es precisamente esa mentalidad la que nos impide nosotros mantener una visión constante de lo que Dios nos ha prometido, porque pensamos que si no pasa en el justo tiempo y ahora, entonces Dios se olvidó o simplemente no era para mí. No. Yo vine a decirte en esta mañana que la visión de Dios no se ha parado para tu vida, y que de la única manera que tú eres destruido es cuando no tienes una visión. El libro de Proverbios nos dice a nosotros, y esta es la versión, la Biblia, Dios habla hoy, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es todo aquel que guarda la ley. Donde no hay una visión, no hay una disciplina. Donde no hay una visión, no hay un proceso, no hay un paso a tomar.
Y mucha gente no logra alcanzar cosas grandes en Dios, no porque Dios no tenga ese plan o ese proceso, sino porque simplemente no lo ven. Tú eres lo que ves. Y tú tienes que empezar a mirarte en el espejo y en vez de juzgarte por los años que tú piensas que has perdido, empezar a mirarte en el espejo y verte exactamente como Dios te ve. No has perdido el tiempo. Dios va a cumplir su promesa sobre tu vida. Cambia tu visión y algo grande va a suceder. Cambia tu visión. Dice, porque donde no hay visión, entonces hay desenfreno. La versión antigua, la Reina Valera del 1960, dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Una versión en inglés dice, donde no hay espíritu de profecía, viene la destrucción. ¿Qué significa el espíritu de profecía? Es mucho más que simplemente alguien venga con un micrófono en medio de un servicio y te diga, así dice el Señor. Eso está maravilloso. Gloria a Dios por los dones del Espíritu Santo. Pero el espíritu de profecía tú tienes que cargarlo todos los días, no solamente cuando hay un profeta. El espíritu de profecía es cuando tú tienes una percepción espiritual de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Gracias a Dios por hoy, pero ya yo me veo predicando en un sitio más grande. Eso es espíritu de profecía. El espíritu de profecía no niega el desafío. No lo niega. Alguien me preguntó hace unos meses atrás, creo que fue en Medellín o Panamá, y me dice, ¿cuánto tú necesitas para esa visión? Y yo no he hecho ningún cálculo. Para mí me salió la cifra como 5 o 7 millones de dólares. Yo no sé cómo van a llegar, pero ¿sabes qué? Ya yo los veo. Ya yo los veo. ¿Ve? Yo los veo porque no puede ser más fácil para un hombre con una visión que daña a nuestra sociedad el poder financiar su sueño de hacer daño y de pecar, y que la iglesia no se atreva a creer y a pensar en grande. Creo que estaba leyendo que en Chicago van a rehacer hacer un estadio nuevo para los Chicago Bears. Es un estadio, el que tienen ahora es muy bonito en el centro de la ciudad, es uno de los estadios más viejos, más antiguos de la ciudad, del país. Y cuando yo estoy leyendo por encimita el reportaje, y decía una cifra de 90 billones. 90 billones de dólares para entretener. Para entretener. Gloria a Dios por el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Pero yo le digo al Señor, ¿por qué tú no le puedes dar a la iglesia 90 billones de dólares para salvar la gente, para restaurar su matrimonio, para orar por los enfermos? No, ahí en esa nos quedamos pequeñitos. No, yo le oro al Señor en el nombre de Jesús que salgan hombres y mujeres poderosos de esta iglesia. Y que su poder, escuche bien, que su poder no se vea simplemente cuando está aquí en el servicio, sino que ponga gente en los lugares de influencia, en los colegios, en los bancos, donde sea que tú te metas, que sobresalgas como sobresalió Daniel, que dice la Biblia, se exaltó por encima de sus compañeros, porque en él había un espíritu más excelente. Visión, diga conmigo, visión. Fallaste, te levantas. No funcionó la primera vez, vuelves y lo intentas una vez más. Pero pon una visión delante de ti de lo que tú sabes que Dios quiere hacer con tu vida, y así lo vas a lograr. David dijo en un momento, en el libro estaban escritas todas estas cosas. Wow. Escucha eso bien. En tu libro estaban escritas todas estas cosas. Antes de yo haber asesinado a alguien, antes de yo haber cometido cualquier error, antes de que las cosas me hubieran ido mal, ya hay un propósito trazado. Ahora, explico eso bien, porque yo no creo 100% en la predestinación. No, en la teología hay dos extremos. A uno le llaman el calvinismo,
que es el que cree en la predestinación. O sea, todo está predestinado, todo está preparado y nada que tú hagas lo va a cambiar. También están los arminianos, que era otro teólogo, que ese no era tanto por predestinación, sino ese era más que el hombre tiene que ejercer su voluntad. Yo creo en el centro. Yo creo que Dios tiene algo destinado para cada uno de nosotros. Pablo decía: Señor, desde el vientre de mi madre tú me escogiste para ser apóstol. Pero por los primeros montones de años de Pablo, él no estaba siendo un apóstol, estaba siendo un terrorista. Pero el propósito de Dios seguía siendo que él se levantara como el hombre más influyente. El hombre más influyente de la historia en 3 de las religiones más grandes del mundo: la cristiana, la judía y la musulmana. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo? Pablo tuvo que entender que sí, que había un propósito y un plan de Dios para su vida. Pero él tuvo que ejercer su voluntad para entrar en ese propósito. Fue el mismo Pablo que le dijo a Timoteo: Dios desea que todos los hombres sean salvos y que ninguno se pierda. Eso es predestinación de Dios. Dios no quiere que se pierda nadie. ¿Se ha perdido gente? Sí. Porque Él tiene su voluntad, Él tiene su plan, Él tiene su propósito. Pero Él está esperando que usted y yo nos hagamos socios con Él en ese plan y en ese propósito para que Él lo pueda hacer. Así que lo que Dios quiere hacer contigo no va por encima de ti, va contigo. Va con tu colaboración. Va con que tú te atrevas a decidir de una buena vez que vas a dejar de tratar de hacer las cosas a tu manera y que la puedas hacer a la manera de Dios. David dijo: en el libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Las cumplió todas? No. Tanto así que el deseo más grande de David era darle ese templo al Señor. Es más, él se dedicó. En sus últimos años de vida se dedicó a preparar todo para construirle al Señor un templo. Encontró el terreno. Fue donde el hombre que era dueño del terreno, y él le dice al hombre: necesito este terreno porque le voy a edificar casa a Jehová. El hombre le dice al rey: ningún problema, usted es el rey. Es más, le regalo el terreno. En el nombre de Jesús. Como que vi la visión de momento. Como que la vi. Pero David le dijo al hombre: no, dame precio, y que sea el precio máximo, porque en este caso yo no le edificaré a Dios algo que a mí no me haya costado. Compró el terreno. Fue un día orando al Señor. Va al pueblo y le dice al pueblo: necesito la ayuda de todos ustedes. Vamos a construirle un templo al Señor. Pero esto cuesta plata, esto cuesta dinero. Así que la moneda siempre está en la boca del pescado. Y dice la Biblia que él se fue a su lugar, a su cuenta bancaria, que estaba dentro de su propio palacio. Y dice la Biblia que de ahí sacó una suma gigantesca de su propio tesoro para dedicarlo a la construcción del templo. Y la gente comenzó a dar y a dar y a dar y a dar, a tal grado que el problema que tuvo David era que la gente daba tanto y ya no podían. Así que tuvo que decirle: no den más. Yo le oré al Señor que ese día yo llegué aquí también, que yo pueda decir: aguanta, aguántate. Tuvo una visión, hasta que un día Dios le dice: David, tengo un problema. Te amo, te quiero, hasta te perdono, pero no puedo permitir que tú me construyas ese templo, porque tus manos están bañadas con sangre inocente.
Y la Biblia dice que una de las cosas que Jehová Dios detesta es el derramamiento de sangre inocente. Por eso Dios nunca va a estar de acuerdo con las leyes que le permiten a un ser humano quitarle la vida a un niño inocente sin ningún tipo de restricción. Porque derramamiento de sangre inocente. Por eso dice la Biblia que el que le quita la vida a otro, sin ninguna razón, la sangre de ese individuo va a ser reclamada en sus manos y hasta con su vida puede pagar. Así que Dios le dijo a David: tú no lo puedes construir, pero tú eres el visionario y vas a poner esta visión en el corazón de tu hijo Salomón, para que Salomón sí me construya el templo que una vez te pedí. Quiere decir que aún en la terrible consecuencia de que David perdió la oportunidad de hacer lo que quería hacer, que era construirle un templo al Señor, aún dentro de esa maldición que él trajo para sí mismo, Dios le dio una oportunidad de redimirse, diciéndole: David, no vas a ser tú, pero va a ser Salomón. O sea, que aún el pecado de David, que aparentemente lo descualificó para hacer algo grande para Dios, Dios ni siquiera lo tomó tanto en cuenta, porque le dijo: ningún problema, va a ser Salomón, pero tú le vas a dar todas las dimensiones, tú le vas a dar toda la plata, todo lo vas a hacer tú. Él simplemente será el constructor, el edificador. Y el templo llevará su nombre: el templo de Salomón. El templo de Salomón, que luego fue destruido. Y hay una promesa en la palabra, miles de años antes de que sucediera, donde Dios juró que ese templo se volverá a levantar en una de las áreas de mayor conflicto en el mundo: Jerusalén. Los musulmanes quieren una mezquita y los cristianos quieren su templo, y Dios lo va a poner ahí. Pero la visión no murió, la visión continuó. Escúchame bien, la visión no termina contigo, continúa con futuras generaciones. Continúan con futuras generaciones. La visión, no sé, de alguna manera, yo era muy chiquito cuando él murió, pero de alguna manera me siento que estoy en mi propia vida viviendo la visión de mi abuelo, que fue el primero que se hizo pastor o fue pastor en mi familia. Que esas visiones y esos sueños de parte de Dios no terminan contigo. Que lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es asegurarte que lo que tú haces para Dios viva más que tú. Si tu única visión es hasta el día que tú te mueres, no dejaste nada. Porque las visiones no se llevan al cielo, el dinero no se lleva al cielo, los dones y los talentos no se llevan al cielo, las unciones no se llevan al cielo, se quedan aquí en la tierra. Por lo tanto, pon una visión no para 5 años, 10 años, 20 años. No, tú estás trabajando con la gracia de Dios para que si Cristo no regresa en los próximos 40, 50 años, la visión continúe más allá de tus errores. Más allá. Más allá. Habacuc es el verso, o es los capítulos de la visión y de la fe. Y él dice en Habacuc capítulo 2, dice: estaré en mi puesto de guardia. Escuche bien, porque muchos se preguntan, y muchos me han preguntado: pastor, ¿cómo yo sé cuál es el propósito de Dios? ¿O cómo yo encuentro el plan de Dios o la visión de Dios para mi vida? Quiero que entiendas algo acerca del destino. Los destinos no son accidentales. No son accidentales. Los destinos de Dios para tu vida son muy a propósito. Tanto así
que cuando Dios pone un propósito en alguien, coloca ciertos atributos en esa persona que le va a enseñar a él o le va a enseñar a ella que algo le apasiona y que eso que le apasiona es parte de su propósito. Ejemplo, ¿cómo supo Moisés que él era un libertador? Y que el plan de Dios y el propósito de Dios por encima de sus errores era que él fuese un libertador. ¿Cómo lo supo? Pues no vino un ángel. No vino un ángel. Inicialmente la salsa no hablaba. Inicialmente eso fue mucho tiempo después. ¿Cómo supo Moisés que había un plan y un propósito de Dios en su vida para ser el libertador de un pueblo? Que cuando él vio con sus propios ojos el problema del abuso y la injusticia que estaba pasando con el pueblo de Israel, tomó su espada y asesinó a un hombre. ¿Lo hizo mal? Claro que sí. Pero ese fue el evento que marcó la vida de Moisés. Tú tienes el propósito de solucionar este problema. ¿Qué te apasiona? No me digas que el propósito de Dios para tu vida es cantar cuando tú no afinas. Cuando Dios escogió al adorador y a la adoradora, porque todos somos adoradores, pero los que cantan en público, los adoradores de bañera y de carro somos todos, ahí sonamos todos lindos. Pero si Dios ha puesto un llamado en ti para dirigir un pueblo en adoración, Dios pone en tu corazón un talento y una pasión por la música. Un talento, si Dios te llamó a ser un predicador, Dios te llamó con un don de oratoria, un don para hablar, un don para comprender, para leer, estudiar y comprender lo que estás estudiando y saberlo explicarlo y saberlo organizarlo. ¿Qué es eso? Pues es un don. ¿Cómo yo sé que Dios me llamó? Porque está ahí. Porque está ahí. Yo sé que Dios me llamó porque yo no tuve que trabajar para convertírmelo, porque ya estaba ahí. Claro, lo refiné, me eduqué, aprendí, pero ya hay una pasión ahí. Tu llamado no es enseñar si no te gustan los niños. ¿Alguien me está oyendo? Así que ¿cómo tú sabes y logras comprender el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida? Que muchas veces los miramos como un futuro desaparecido y no como un presente que ya existe. Algo que ya está dentro de ti. Una pasión que ya tienes. Unas destrezas y unas habilidades que están ya en tu vida, que tú puedes maximizar por encima de los fracasos, por encima de lo que sea, si eres cualificado, si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta. Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré. ¿Cómo yo lo sé? Lo primero que tienes que hacer es estar en guardia. ¿Qué hace un guardia? Vigila. Un guardia está velando. Está velando lo que Dios está haciendo. Está velando el plan de Dios en su vida. Está en un lugar de comunión, en un lugar de búsqueda. Ahí es donde Dios te lo va a revelar. No es a través de la profeta no sé quién. Eso puede ser una confirmación de algo, pero es en ese lugar. No, ¿qué es lo primero que el enemigo le quita a la gente cuando se sienten que han pecado delante de Dios o que le han fallado a Dios? Le roba su comunión con Dios. Lo primero que se te desaparece es las ganas de orar. Porque te sientes con culpa, porque te sientes con condenación, porque te sientes que no eres digno o lo que sea. Pero ¿cómo tú vas a ver si no estás en el lugar de velar? Estos guardias se paraban sobre una muralla alta. Eran los centinelas de Dios. Y desde esas paredes, esas grandes murallas, ellos velaban por la ciudad. Velaban a su enemigo, velaban su ejército. Y dice: estaré puesto sobre mi guardia.
y sobre la fortaleza me pondré. Estoy en Habacuc capítulo 2. Velaré, diga conmigo, velaré. Velaré a ver lo que se me dice. Yo quiero que usted escuche esta frase, lo cual, si usted la lee detenidamente, no hace sentido, porque yo no escucho por los ojos. ¿Alguien está conmigo? Yo no. ¿Alguien aquí escucha por los ojos? No se vale decir que usted lee labios. Los ojos no es el órgano del cuerpo humano para escuchar. Pero Habacuc dice: yo me voy a parar sobre esta torre de vigilancia y me montaré en mi guardia y allí esperaré a ver lo que me dice el Señor. ¿Ve? Porque cuando Dios empieza a hablarte de un propósito y de un plan, no es simplemente algo que tú oyes, es algo que Él espera que tú te visualices en Él. Es el poder de la visualización. Dios te habla y te dice: voy a restaurar tu matrimonio, deja de verlo dañado y empieza a verlo arreglado. Porque me voy a parar sobre mi torre a ver lo que Dios me va a decir, para ver lo que Él me dice. El qué es de responder cuando o según mi queja. ¿Qué es una queja? Una necesidad. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a responder. Pero tú no puedes tener una visión de Dios para tu vida si primero no te pones en ese lugar donde Dios te pueda hablar. No permitas que tus errores, que el supuesto fracaso, que la opinión de otros o aún la opinión tuya te saque del lugar donde Dios te puede decir tu próximo paso. Y ese próximo paso puede ser tan significante que cambie tu vida para siempre. Alguien dice amén. Por lo tanto, busca esa gracia de Dios en tu vida. Primera de Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, y allí Dios nos va a dar gracia. Diga conmigo: ahí Dios me va a dar gracia. Nunca te quepa la menor duda en tu mente y en tu corazón de que Dios te quiere exaltar y que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Termino con estos pensamientos. No te dejes engañar para quedarte viviendo en el valle de la derrota, de la depresión, de la tristeza, del fracaso. Dios no te quiere ahí. Salte de ahí. Levanta tu visión. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Dios no te llamó para que te quedaras en el valle, porque aunque todos hemos tenido que caminar en el valle, Dios nos llamó para vivir en el monte, para vivir en lugares altos. El salmista dijo: me voy a remontar en una piedra más alta que yo. Allí, en el día de mi aflicción, me voy a esconder en un lugar alto. Eso es bien importante, porque el propósito de nuestra redención no es solamente el perdón de pecados, sino hacerte sentar en un lugar alto y celestial con Dios. ¿Qué es lo importante acerca de un lugar alto? Que está por encima del enemigo, por encima de tu enemigo. Escuche bien, la Biblia me dice a mí que Jesús le enseñó a sus discípulos: no hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta, donde el orín corrompe, sino que hagas tesoros en el cielo, donde el enemigo no llega. Diga conmigo: el enemigo no llega. Escuche bien, porque le estoy hablando a alguien muy específico en esta mañana. Tú tienes que aprender a elevarte y no quedarte abajo. Una vez escuché un predicador, muchos de ustedes no reconocerán su nombre, pero su historia es muy significante en este país. O era, él se fue con el Señor. Y le estoy traduciendo a él uno de sus mensajes. Y él ya estaba bastante anciano.
Y comentó sobre ese verso donde dice: donde el ladrón no hurta, donde el ladrón no llega. Y él se reía cada vez que Dios le daba una revelación. Él mismo se emocionaba y riéndose decía: yo sé lo que quiere decir eso. Él se llamaba C.S. Updegrove. Y él nos dice en ese día: cuando un águila está cazando a una serpiente, el águila toma la serpiente con sus garras, y esas garras poderosas pueden descuartizar una serpiente inmediatamente. Pero eso no es lo que hace el águila. El águila la toma con sus garras y se sube a unas alturas donde solamente el águila puede sobrevivir. Y por naturaleza, la serpiente muere porque no puede estar en el lugar alto donde puede estar el águila. La explicación de eso es la razón por la cual estás luchando con tu enemigo. Es porque no estás viviendo en un lugar donde tu enemigo no puede vivir. Remóntate a las alturas con Dios. Y allí el ladrón no roba. Allí él no roba. Allí no. Remóntate. Olvídate de tu imperfección. Olvídate de lo que puedas estar viviendo o experimentando. Remóntate. Sube. Mira a la persona que está a tu lado. Sube, nene, sube. Dile: sube, nene, sube. Sube. Porque mientras te quedas aquí abajo, aquí sí hay corrupción. Aquí sí hay un ladrón que hurta. Pero cuando tú te remontas en las alturas, allí tu enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. No la tiene. Así que en vez de buscar las razones por las cuales Dios no te puede usar, conéctate con Dios. Haz tu conexión con el Espíritu Santo para que todos esos sentimientos y pensamientos que no originaron de Dios se puedan ir de tu vida y verdaderamente puedas comprender que Él lo borró y tiene una cuenta nueva. Tus páginas están en blanco. Escribe en ellas lo que Dios tiene preparado para ti. Póngase de pie. Levanta tus manos al cielo. Yes. Eso es, adora al Señor. Adora al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, en esta mañana tú vas a libertar hombres y mujeres. Hombres y mujeres cuya imagen ha sido dañada por sus fracasos, quizás por sus imperfecciones. Personas en este lugar que le han comido y creído el cuento al diablo de que Dios ya no puede hacer cosas grandes con su vida, que perdieron el tiempo, la oportunidad. Yo reprendo eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda circunstancia que ha venido a quitarle valor a tu imagen interior, ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro y oro que sea removido de tu mente y de tu corazón. Y oro en esta mañana que los pensamientos de Dios vengan a tu vida, vengan a tu corazón, para que tú puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. Y yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús que esa libertad viene a tu vida en este momento. La ansiedad se va a tener que ir. La depresión se va a tener que ir. Los complejos, la baja autoestima se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Pensamientos de bajeza se van en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y oro por tu libertad. Y en esta mañana yo declaro que la unción del Espíritu Santo va a pudrir todo yugo. Yo quiero ahora orar por cualquier persona en este lugar que llena esta descripción. Satanás te ha estado mintiendo, ha estado susurrando a tu oído palabras
que devalúan quién tú eres en Dios. Quizás por los errores, quizás por complejos. Dios quiere dejarte saber en esta mañana que tú no tienes que salir de aquí sintiéndote menos de lo que Dios te ha hecho ser. Y si tú te encuentras en este día y tú quieres ser libre de esa mentalidad, tú quieres ser libre de esas emociones que han venido a tratar de detenerte en el plan de Dios, en el propósito de Dios, hoy es tu día de liberación. Si eso es lo que tú deseas, ven aquí al frente que yo voy a orar por ti. Y esa cadena de depresión se te va a salir. Esa cadena que te mantiene mirando hacia abajo todo el tiempo y no creyendo en el perdón y en los nuevos comienzos de Dios, se van a romper hoy en el nombre de Jesús. Si ese eres tú, ven aquí al altar, que Dios te va a libertar. Dios te va a libertar. Vamos, iglesia, ore. Yes.